Dios les bendiga, hermanos, amigos, ¿cómo están en este día? Viernes. Damos las gracias a nuestro Padre por un día más. Casi estamos llegando a la conclusión de este estudio. Y leyendo la palabra, veía que hablar de la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, es una gran responsabilidad para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú obedeces al Señor y hablas la verdad, el enemigo se va a levantar y no va a tener misericordia. Se va a levantar a atacarte por todos lados y va a usar personas que se van a sentir ofendidas por escuchar la verdad. Déjame decirte en esta mañana, y quiero ser precisa y quiero ser directa. Tú y yo, y le estoy hablando a los hijos de Dios, a los predicadores, a los evangelistas, a los pastores, a todos aquellos que predican la palabra de Dios en las redes sociales. El enemigo se va a levantar y te va a atacar por donde sea. Va a usar personas cercanas a ti para estancarte, para usar palabras ofensivas, para que tú te estanques y ya no hables de la palabra de Dios. Y dígame, ¿en qué puedo yo basarme para decir de que hablar de la palabra de Dios hay personas que se ofenden? Claro que sí. Claro que sí se ofenden. Porque hay muchas personas que no quieren escuchar palabra de Dios. Y déjame decirte, y voy a ir directo. Jesucristo era directo para hablarle a los fariseos. Los fariseos muchas ocasiones se sintieron ofendidos del Señor por lo que el Señor decía. Y déjame decirte que la palabra de Dios en Mateo 15, versículo 12. Y si tienes Biblia en tus manos, te pido que vayas conmigo. La palabra se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así: entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Hablándole los discípulos al Señor. Y el Señor le contesta en el versículo 13. Pero respondiendo él, les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Tremenda la palabra de Dios. Es tremenda la palabra de Dios. La respuesta de Jesús, hermanos, podemos apreciar que no había ningún temor de él, que los fariseos se pudieran sentir ofendidos, que los fariseos se pudieran sentir dignos de cómo Jesús les estaba hablando. No, Jesús no. Jesús humildemente no le preocupaba eso. No le preocupaba. Porque él conocía el corazón de los fariseos. Y él sabía que los fariseos no iban a cambiar. Y era necesario que Jesús confrontara a los fariseos. En muchas ocasiones van a haber momentos donde nosotros vamos a tener que confrontar con la palabra de Dios.
y se van a sentir ofendidas las personas. Pero ¿qué importa? Déjame ir rápidamente lo que el apóstol Pablo le dijo a Tito, a su discípulo Tito, a su querido Tito, con relación a aquellas personas que podían ser ofendidos. Tito 1, versículo 13, y la palabra dice: este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlo duramente para que sean sanos en la fe. ¿Qué quiere decir con esto? Que, hermanos, que van a haber ocasiones donde tú y yo vamos a tener que confrontar, que van a haber ocasiones donde tú y yo vamos a tener que hablar la verdad tal como está escrita en la Biblia, y que tú y yo vamos a tener que levantarnos, y aunque el enemigo se levante contra nosotros, vamos a tener que estar fuertes, valientes, hablando la verdad, verdaderamente lo que el Señor quiere que hablemos. Hermanos, amigos, es importante que estemos preparados para que algunas personas se puedan ofender con la verdad del Señor. Pero cuando tú y yo obedecemos la verdad, entonces el Señor nos va a respaldar y no vamos a ir con nuestras fuerzas, sino que con las fuerzas que el Espíritu de Dios nos da. Vamos a ir con el respaldo del Señor, a hablar la palabra de Dios. Hermanos, amigos, estemos preparados para lo que venga de hoy en adelante. Porque es necesario que confrontemos a algunas personas que puedan sentirse atacados por ver y escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra arma y nos tenemos que defender con esto, porque esto es lo que a nosotros nos defiende. Amén. Así que no te lo pierdas. El día de mañana vamos a seguir en esta meditación, y que sea el Espíritu de Dios respaldándonos. Dios te bendiga, tu hermana y tu amiga en Cristo, Sandra Salazar, desde aquí de Long Island, Nueva York, para todas las naciones. Dios te bendiga.